Muchas gracias por la asistencia, sobre todo eso, teniendo en cuenta que estamos en viernes después de Pinchopote aquí en Gasteiz. Así que gracias a los que os animasteis a venir. Gracias a Bruno, gracias a Tono pues, por permitirme estar aquí, por aceptar mi propuesta. Sobre todo teniendo en cuenta que estoy un poco fuera de lugar, en cierta forma, ¿no? Porque no soy ni investigador ni arqueólogo y bueno, cada día menos joven. Entonces, bueno, no sé tampoco la pertinencia de mi ponencia. Yo no soy teórico, tengo una empresa de gestión cultural, de gestión patrimonial. No voy a hacer una exposición de análisis, sino que simplemente os voy a contar una serie de experiencias en las que tuve la oportunidad de participar en la Costa da Morte, en Galicia. Bueno, ya veis en el título unos castros muy vivos, porque bueno, las 3 o 4 intervenciones de las que voy a hablar tienen en común que son sobre yacimientos castrechos, ¿no? Costa da Morte, no voy a entrar a hacer una descripción geográfica del lugar porque no es el caso, simplemente señalar que es una zona de la costa gallega, una zona muy al norte. Entonces, bueno, si Galicia dentro del Estado español es una periferia, podemos decir que Costa da Morte es una periferia dentro de una periferia, ¿no? Es una zona que mantiene muy vivas también sus costumbres, sus culturas. Y bueno, esto es interesante desde el punto de vista de los proyectos que vamos a ver, porque a lo mejor sin ese caldo de cultivo de resistencia cultural no hubiera sido posible hacer lo que se ha hecho ahí durante los últimos años, ¿no? Lo que vamos a ver un poco son formas de patrimonialización por parte de la Sociedad de Costa da Morte a través de distintas comunidades locales que conviven en este espacio. Y lo que vamos a ver es un proceso un poco como de mecha, ¿no? A mí me recuerda un poco a aquella canción de Albert Pla, ¿no? En la que la espalda mojada tira la colilla y se va incendiando todo Estados Unidos, coge la gasolinera, la Shell. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? De cómo un espacio pequeño, con una pequeña acción de arqueología pública, pues se va extendiendo y son las propias comunidades locales de las parroquias vecinas las que van demandando proyectos de este tipo, ¿no? Después del éxito del primero. Pero no voy a empezar por el primero, me voy a saltar un poco el orden cronológico y voy a empezar por el segundo, ¿no? El segundo proyecto que llevamos a cabo en Costa da Morte el año pasado, en 2013, y bueno, tuvo lugar en el Castro de Mallou, ¿no? Mallou es una pequeña aldea en el Ayuntamiento de Carnota y bueno, pongo aquí al protagonista un poco de la intervención, que aunque aquí no se ve muy bien esta foto porque aún está en proceso, el protagonista es un cerdo, ¿no? Somos una cultura que, como decía Bruno, venera a la vaca, pero también el cerdo tiene su importancia, ¿no? Entonces cogimos un poco un símbolo para el proyecto que utilizamos como logotipo, etcétera, etcétera, que era o no exactamente, un cerdo de piedra que los vecinos, como comentaba Bruno antes, ¿no? Utilizaban el castro como cantera, ¿no? Tenían allí ya la piedra trabajada, pues subían al castro para construir las casas de la aldea, y en una de estas levas de piedra lo que apareció en la zona de la muralla donde estaban extrayendo fue la representación escultórica de una cabeza de un cerdo castrecha que estaría empotrada en la muralla originalmente, ¿no? Evidentemente no era una piedra más, no la utilizaron en una casa normal, sino que la bajaron al pueblo, es decir, se reapropiaron de esa piedra, la repatrimonializaron y la colocaron en un lugar destacado, ¿no? En un lugar muy visible. No se puede llamar una plaza porque no es una plaza, y estuvo allí expuesta durante unos 20 años, hasta que en los 90 lamentablemente fue sustraída, ¿no? Alguien paró en el coche, lo que fuera, la metió y se la llevó. Entonces, nosotros en el proyecto lo que queríamos era un poco, a través de la excavación que se estaba realizando en Mallou, era precisamente devolver ese espacio a los vecinos de Mallou, ¿no? Entonces cogimos un poco la cabeza de cerdo como alegoría de esa estrategia, ¿no? Lo que hicimos fue llamar a un canteiro, un trabajador de la piedra, y lo que hizo fue un retrato robot del cerdo que ellos habían puesto en ese lugar destacado y que posteriormente fue sustraída, ¿no? A través de la descripción de los vecinos más viejos del lugar y tal, pues él fue tallando la cabeza del cerdo para simbólicamente después volver a entregársela a la comunidad, ¿no? Este acto simbólico, bueno, pues fue un poco una forma también para conseguir que esa comunidad local de Mallou, que ya estaba un poco desconectada con el castro, un poco lo que comentaba Bruno, ¿no? O sea, allí, aunque estamos hablando de costa, a los 10 kilómetros de la costa ya no son marineros, ¿no? O sea, es cultura campesina 100%, ¿no? Y allí lo que se practicaba sobre todo era el pastoreo de cabras. El castro era un lugar más a donde se llevaban esas cabras a pastorear, ¿no? Una vez que se rompe ese mundo agrícola, que allí ya no hay pastoreo, pues el castro quedó un poco sumido en el olvido. Entonces todas esas interpretaciones que ellos habían hecho del yacimiento, todos esos valores que ellos les habían otorgado con posterioridad, quedaron un poco olvidados, ¿no? Entonces fue la forma, digamos, esta acción, pues de hacer que esta gente mayor volviera a subir al castro, intercambiar información con ellos, ¿no? Que ellos nos dieran su
su visión sobre todo el universo mitológico y legendario que habían creado alrededor del castro, y nosotros pues darle digamos nuestra visión científica, pero digamos una convivencia de igualdad, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que ambos discursos sobre un mismo elemento pueden ser perfectamente válidos. Bueno, vemos aquí al canteiro, y aquí lo vemos durante el proceso de trabajo, y aquí vemos también un concierto, ¿no?, que se aprovechó, digamos, ese mismo día para hacer una serie de actividades. Ahí vemos a los vecinos de Mallou, fueron invitados puerta por puerta, ¿no? Y es importante ya no solo por el hecho de hacer que ellos subieran, que al subir, pues digamos, que recordaran todas esas historias que ellos habían vivido en el yacimiento, sino que es interesante también por la utilización del yacimiento, darle un nuevo uso, ¿no? O sea, volver a considerar un espacio cultural no solo el pasado, ¿no?, sino un espacio generador de cultura en el presente y en el que la gente pues, pueda disfrutar de un concierto. Bueno, se hicieron visitas guiadas, un poco reflejo de esa dualidad que comentaba, ¿no?, entre el discurso arqueológico y el discurso tradicional que nos comentaban los vecinos del yacimiento. Se hizo también, aquí vemos a Chisco Fernández Naval, es un escritor, un novelista gallego pues, bastante reconocido, y él ofreció durante el tiempo que hicimos la campaña, ofreció un obradoiro, un taller de relato histórico, ¿no? Él lo que pretendía un poco era dar, como comentaba la compañera asturiana, ¿no?, pues para que la novela histórica, digamos, pues dar unas pautas narrativas para que la calidad de ella fuera suficiente, y la intención era pues, que los participantes escribieran cada uno un relato histórico y que posteriormente serían publicados, ¿no? Aún estamos un poco en proceso de ese tema de la edición y publicación. Pero bueno, lo interesante es que es una nueva forma de repensar el castro, ¿no?, a través de la literatura, es decir, no solo el discurso científico, no solo el discurso tradicional que los vecinos habían creado a través de la ocupación del yacimiento una vez abandonado por sus pobladores originales, sino que al mismo tiempo pues, dar un nuevo componente literario, pero bueno, con cierta calidad, digamos, ¿no?, con unas pautas narrativas. Al mismo tiempo también se realizaron actividades de tradición oral en el yacimiento. Aquí vemos a Soledad, una cuentacuentos, que bueno, lo que hizo fue coger a los niños de la parroquia, subirlos y bueno, otra vez otorgarle un nuevo significado al yacimiento, revalorizarlo y hacer otro tipo de actividades, demostrando que sigue siendo un escenario, y ahora vamos a hablar de escenarios, un escenario válido, vivo, como digo en el título, y con futuro, ¿no?, como vemos ahí a través de los niños. Y otra vez un poco la intención era, por un lado, transmitirles todas las leyendas en forma de cuento que habíamos recogido durante esos días, transmitirle un poco el conocimiento que habíamos creado a través de nuestra investigación, y que los propios niños sean conscientes de que ambos discursos son igual de válidos, ¿no?, que uno no debe solaparse al otro. Y aquí vemos esta fotografía, es una fotografía muy icónica de lo que es el proyecto, de lo que son todos estos proyectos. Perdón, vemos a Alejandro Laíño, arqueólogo, que está junto a Jordi, que Jordi es un vecino de Mallou, tiene su casa pues, justo a los pies del castro. Y bueno, Jordi hablaba antes de una mecha que se prende y que se extiende un poco por toda la Costa da Morte, con 3 o 4 proyectos de este tipo sucesivamente, y Jordi es un poco el tipo que coge la cerilla y enciende esa mecha, ¿no? Jordi tiene un bar, el Bar Pirata, si vais por Carnota, muy recomendable. Pero bueno, él, quiero decir, es un arqueólogo sin estudios, ¿no? Quiero decir, es de estas personas súper activas, él se patea todos los montes, y evidentemente a nosotros la información que Jordi nos da es tan válida o mucho más válida que la que nos puede dar un arqueólogo, ¿no? Él entiende perfectamente la relación del paisaje, el yacimiento, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que él realmente es el iniciador, porque decía que esto es 2013, el primer proyecto en Costa da Morte fue en 2012, en Torre dos Mouros, y Torre dos Mouros es un yacimiento que descubre el propio Jordi, ¿no? O sea, no estaba en catálogo, él a base de patear monte pues descubre este yacimiento que es un poco extraño, no parece que responda a las premisas que podemos encontrar en un castro, parece más bien algún tipo de fortificación medieval. En todo caso, es un yacimiento atípico, él, digamos que lo descubre, él contacta con el ayuntamiento, bueno, el ayuntamiento contacta con nosotros, pero bueno, lo interesante es que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Un proyecto que nace de abajo arriba, en este caso de un tipo que tiene un bar, aficionado al patrimonio, y que tiene la iniciativa suficiente como para montar un circo alrededor de toda esta historia, ¿no? Aquí vemos foto de Torre dos Mouros, no me voy a reiterar, un poco pues las fórmulas fueron un poco
en Torre dos Mouros, las que aplicamos posteriormente en Castro de Mallou, pues visitas guiadas, cuentacuentos, eventos, ¿no? O sea, revivir el Castro, pero sin duda el factor un poco diferencial que podemos encontrar en Torre dos Mouros con respecto a otros proyectos previos de arqueología pública en Galicia, como fueron Castro Landín o los Castros de Neisión, que fueron unos proyectos estupendos y bueno, en los que yo mismo tuve la oportunidad de formarme, ¿no? Digamos que el factor un poco diferencial, lo que introduce Torre dos Mouros, un poco en la línea de lo que comentaba Almansa antes, pues es un factor de comunicación muy grande, ¿no? Es decir, ya no solo hacer una campaña, pues eso, a través de un blog del proyecto o de bueno, pues tener contacto con ciertos medios, sino que al mismo tiempo que estaba el equipo arqueológico, convivía un equipo de gente de comunicación, de profesionales, que elaboraron una estrategia de comunicación específica. Todo esto se fue divulgando en tiempo real, por eso hablaba antes de escenario, porque digamos que la novedad que introduce Torre dos Mouros en cierta forma es convertir al yacimiento en un escenario per se, ¿no? Un escenario donde se están desarrollando una actividad científica, donde los arqueólogos en cierta forma se convierten en actores, no actores en el sentido de que interpreten, ¿no? Pero sí actores de esa historia, de esa narrativa que unos profesionales están divulgando, y eso es fundamental un poco lo que comentaba Almansa antes, ¿no? Eso da una visibilidad enorme al proyecto. Y si no fuera por esta estrategia de comunicación, seguramente no se hubiera perpetuado con tanto éxito estos proyectos, ¿no? Eso es un poco lo que, esto de Torre dos Mouros es un poco lo que provoca que al año siguiente se hubiera hecho en Mallou, que al año siguiente en Ponteceso, que es un concello limítrofe, pues también hubieran llamado para hacer un proyecto, y este año pues que estamos en vías de realizar uno en Malpica, ¿no? Aquí vemos una foto donde se ve perfectamente ese carácter de escenario, ¿no? Que tiene el yacimiento. Y bueno, aquí es el proyecto del que hablaba, posterior, de Ponteceso, también del año pasado, 2013, pero que nace directamente relacionado con el otro, ¿no? De hecho, de esto puede hablar mejor Xurxo, ¿no? Pero los vecinos de Niñóns, que es el lugar donde está el Castro, pues tenían muy claro el tipo de proyecto que querían, tenían muy clara la forma de revalorizar ese yacimiento que tenían, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Gabriel Soneira, de esto os puede hablar mejor Xurxo, pero si antes era Jordi el artífice, Gabriel es el presidente de la Asociación de Amigos Virxe do Faro, ¿no? Creo que se llamaba, y bueno, es el impulsor de este proyecto, sin duda, y otra vez vemos cómo se perpetúa el modelo, pero siempre con el mismo esquema de abajo arriba, ¿no? Es decir, no es que el ayuntamiento, no es que el político de turno diga, pues mira, esto tuvo mucha visibilidad, quiero hacer esto, ¿no? O sea, son asociaciones de vecinos las que quieren repetir este modelo. Y aquí vemos, por ejemplo, esta es una foto, este es un proyecto que vamos a empezar ahora durante este verano, en Malpica, otro concello da Costa da Morte. Otra vez nos llaman, oye, mira, esto que estáis haciendo nos gusta, nosotros como vecinos queremos volver a sentir este yacimiento como nuestro. Y lo que me parece destacable de este proyecto es que, bueno, ahí vemos en la foto a los distintos actores de la parroquia de Cerqueda, que es donde está este Castro. Es una parroquia muy pequeña y, joder, lo imponente fue que cuando llegamos ya no es una asociación cultural la que nos avisa o la asociación de vecinos o tal. Había, creo que eran en total representantes de 6 asociaciones dentro de esa misma parroquia. Es decir, todo el tejido asociativo, toda la sociedad civil organizada de la parroquia estaba por la labor unida, porque saben que así hacen más piña para tal. Pero quiero decir, había desde una asociación de amigos de los caballos, una asociación de recogida de tradición musical de la zona, el equipo de fútbol, la comisión de fiestas, asociación vecinal per se, es decir, todos unidos un poco con esa intención, ¿no? Incluso ese mismo día que a nosotros nos llamaron para ver un poco el yacimiento y todo eso, avisaron también al alcalde, es decir, le tendieron una especie de celada, ¿no? En cierta forma, porque claro, estaban toda la sociedad de esa parroquia, que aparte a nivel votos es una parroquia importante para el municipio. Entonces, claro, con nosotros haciendo un poco la visita guiada, y ya metieron al alcalde en el compromiso, paralelamente ya habían avisado a la prensa, hicieron la foto, pumba, ya está hecho, ¿no? Pero quiero decir que es la sociedad la que dice, joder, pues quiero hacer este proyecto, ¿cómo puedo hacerlo? Pues aviso a esta gente, alcalde, foto, compromiso político y ya está, ¿no? Pero lo importante es ese proceso de abajo arriba. Y bueno, aún no puedo poner fotos del proyecto, pero sí fotos, digamos, que certifican ese compromiso político de que este año se va a hacer este proyecto.
y nada más, ¿no? Decía antes que yo no soy investigador, yo me dedico eso, un poco a la gestión cultural, un poco en la línea de lo que comentaba Almansa, buscar nichos, ¿no? Y bueno, hacemos un poco de todo, o sea que también os dejo ahí mi tarjeta para cualquier cosa, incluso oye, en Asturias, si no había visitas guiadas en el Museo Arqueológico, pegad un toque que eso se soluciona en un momento. Vale, pues nada, muchas gracias por la atención.